Como todos están viendo, estamos todos aquí. No se acabó el mundo el viernes. Porque lamentablemente, para todos aquellos que interpretaban en esa forma lo que interpretan otros de los jeroglíficos mayas, porque también dependemos de ellos, hay un problema siempre con esos proclamaciones del fin del mundo o de la llegada de algunos mesías, y es que no pueden garantizar nada, no pueden en cierta medida establecer pautas concretas que lo que se anuncia va a ocurrir. Pero a diferencia de todo lo que vemos alrededor de nosotros, todo ese grupo de mentiras, el Mesías de Dios, del que anunciamos y que celebraremos nuevamente su nacimiento el próximo martes, se puede presentar, o como decimos acá, es presentable en sociedad porque es el garantizador de Dios, que es el título de mi sermón, el garantizador de Dios. El Dios del pacto es aquel que establece unas garantías las cuales nunca serán violentadas, porque esas garantías no dependen de las decisiones humanas o de las emociones humanas o de las percepciones humanas o los corajes humanos o los deseos humanos, sino dependen del plan inviolable del Dios verdadero. Y yo quiero que me acompañen de nuevo a la lectura de la paraliturgia, Isaías 9, versículos del 6 al 7. Dice así la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oramos. Buen Dios, tú que eres pura misericordia, por lo ocurrido en el Gólgota, tú que has hecho pacto eterno con tu pueblo, perdona mis pecados, y en esta hora te pido que me escondas bajo la sombra de la cruz para proclamar a este pueblo tu palabra. Oh Señor, si es tu voluntad, que tu Espíritu Santo regenere y haga llamado irresistible a los tuyos en esta hora, de aquellos que no te conocen. Que tu Señor renueve las fuerzas de los tuyos, que reflexionen en la importancia de servirte. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Es en esa línea que ninguna religión humana puede garantizar nada. Ningún esfuerzo humano puede firmar ningún papel. Ninguna aspiración humana puede garantizar el éxito. En ese sentido,
las religiones humanas, en ese sentido, las filosofías huecas, lo que hacen es confundir al hombre y alejarlos de Dios. En esa confusión vivió por mucho tiempo Israel y oía a sus falsos profetas, a sus falsos maestros, vivía en una comodidad religiosa falsa, dividido su reino, olvidándose de Dios, olvidándose de sus preceptos, gobernados por niños y mujeres, como dicen los profetas. Y en medio de todo eso, Dios le dice a los profetas, Dios le dice a Israel por los profetas que hay un remanente fiel a Dios, un remanente que espera en Dios, un remanente que espera en el garantizador de Dios. Es importante siempre, dentro de esos sermones, de esas profecías, que el pueblo de Dios nunca se llevara, nunca se iluminara por lo que los rodeaba. ¿Y qué queremos decir con eso? Nunca se olvide, hermano, el pueblo de Dios siempre ha sido minoría. Siempre ha sido minoría. Cuando Dios decidió destruir el mundo con un diluvio, el mundo, hermano, solo 8 personas entraron en el arca. Cuando Dios decidió levantar un pueblo, Dios llamó a un hombre, Abraham. Y así como estaba, de 99 años, la Biblia lo describe, interesante, ¿verdad? La imagen de la Biblia. La Biblia dice claramente que estaba muerto, así dice, muerto. Y de Abraham y Sara, una mujer de 90 años, también muerta. Dios levanta a su heredero. Y así sucesivamente en la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios siempre ha sido minoría. Aún dentro de Israel, el pueblo de Dios verdadero era minoría. Por lo tanto, la espera del Mesías era para los remanentes, el remanente de Israel y el pueblo gentil que Dios iba a salvar, para hacer de los dos pueblos un solo pueblo, como dice el apóstol Pablo. Pero Dios decide hablar a través de Isaías sobre ese Mesías, sobre el garantizador de Dios. En el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Dios anunciaba a través del profeta que el Mesías iba a ser de linaje humano, que el Mesías no iba a estar ajeno a nuestra condición, que el Mesías iba a pertenecer a ese linaje humano el cual nosotros todos los días caemos en nuestra pecaminosidad. Iba a ser
un ser humano que iba a caminar con nosotros, que iba a escucharnos, que iba a conocer nuestras debilidades. No iba a aparecer así de momento. O no iba a aparecer como dicen los mormones. Los mormones dicen que después que Cristo resucitó en esos 40 días, Cristo fue a América. Déjeme controlar mis emociones, ¿verdad? Y tomar mis palabras, ¿verdad? Y en un momento estaban los pueblos que aquí habitaban, unos pueblos que ellos se inventaron, el pueblo de Nefi, el pueblo de yo no sé quién. Y Jesucristo apareció así en el cielo y bajó, brillante. Y empezó a anunciar. Yo oí algo por ahí. Es importante que el que tenga la maquinita me la tumbe. Ok. Oiga, y yo oí algo como ellos oyeron. Y Jesucristo le dijo, yo soy Jesucristo, el que fue anunciado por los profetas. Oiga, y las culturas mesoamericanas, según los mormones, creyeron en Cristo. Evidencias de ninguna clase. No existen las evidencias. Un cuento de hadas. El profeta nos dice que el Mesías venía nacido de Dios. Venía nacido aquí en linaje humano. Pero dice además, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El Mesías era un don de Dios. Un regalo de Dios a los suyos. No solamente era el Mesías que nacía del linaje humano, sino que era un regalo de Dios. Es el Dios que se entrega, es el Dios. ¿Usted sabe lo que significa amor y amar, hermano? ¿Usted sabe lo que significa amar? En teología nosotros estudiamos eso, así fríamente, ¿oyó? Cuando decimos que Dios es amor. ¿Qué queremos decir con que Dios es amor? Cuando usted ama a alguien, usted no se queda en una esquina. Yo no le digo a mi esposa, por lo menos, yo no le digo a mi esposa, estoy en una esquina por allá, escribiendo en la computadora, te amo. Y pasa, te amo. Eso no sirve para nada, ¿oyó? Amar significa moverse, ¿oyó? Es un acto, es acción. Y cuando decimos que Dios es amor, es que Dios se mueve hacia los suyos. Que Dios se acerca. Y cuando decimos que el Hijo es dado, es que Dios se mueve en ese don de amor y entrega a su Hijo. Es el don de Dios. El Mesías es el don de Dios. Cuando usted le regala a alguien que usted ama, no lo voy a poner a ustedes de ejemplo. Se supone que cuando uno regala, eso garantiza, ese regalo garantiza que usted ame. Mentira. Mucho menos cuando hay intercambio de regalos en la oficina. ¿Verdad que sí? En ningún momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la oficina usted ha tenido intercambios de regalos? ¿Cuántas veces? Y cuando le toca el nombre, no puedo cambiar. ¿Con quién lo puedo cambiar? Quieren cambiar el nombre. Y cuando le toca el jefe, peor.
¿Qué le puedo regalar? Por eso es que un regalo no garantiza nada. Pero cuando Dios regala, cuando es el don de Dios, es Dios moviéndose en amor para los suyos. Por eso el profeta nos habla que aquel que es nacido es un regalo de Dios. Todo aquel que rechaza a Jesucristo, rechaza el regalo de Dios. Terrible. Todo aquel que le da la espalda a Jesús, le da la espalda al don de Dios. Todo aquel que no cree en Jesús, le dice a Dios en su cara, no me interesa tu regalo. Pero añade el profeta, y el principado sobre su hombro. Principado viene de la palabra en hebreo, mifra, significa gobierno, el gobierno. En el Mesías se condensan, hermanos, el principado y la autoridad, lo que se conoce como la autoridad ejecutiva. Porque Jesús viene a ejecutar la autoridad de Dios. Por eso nos habla del principado sobre sus hombros, porque hombros es un símbolo de rango, ostentando todo el poder, la ostentación de todo el poder. El gobierno ejecutivo de Dios está sobre los hombros del Mesías. Y Dios nos está anunciando a través de todo esto que el regalo que Él da, que el ser humano que nacerá de una virgen, es el garantizador de Dios. Porque viene con toda la autoridad de Dios. Añade el profeta, y se llamará su nombre. Todos ustedes saben aquí la importancia en el Oriente Medio de los nombres, lo que significan los nombres. Pero dentro del renglón de la monarquía, como la estamos discutiendo ahora, la costumbre que nos quiere comunicar Isaías en esta frase es lo que se conoce como el protocolo real. El protocolo real. La intención programática. Son nombres dados por Dios que indican lo que debe ser el nuevo rey, lo que tiene que hacer el nuevo rey. Y se llamará su nombre, lo que viene ahora es lo que tiene que hacer el rey. El Mesías de Dios, el garantizador de Dios. Dígame, hermano, ¿quién en la historia, de quién en la historia usted puede hablar así? Si no solamente de Jesús. Usted nunca ha leído, bueno, algunos de ustedes deben haber leído el Bhagavad Gita. Es el poema más largo de la humanidad. Ha sido comentado por muchas personas, entre ellos Mahatma Gandhi. Pero dentro del Bhagavad Gita y otros escritos hindúes se hablan del nacimiento de Krishna, conocido como la personalidad de Dios. Porque dentro de la filosofía hindú, Dios no es persona, no existe la personalidad. Todo es Dios. Y Dios es todo, todo emana de Dios. Todos somos emanaciones de Dios. Pero ese concepto de personalidad no existe en la teología hindú. Por lo tanto, cuando el hinduismo llega a Occidente, impregnado de ese cristianismo,
fuerte, los hinduistas tuvieron problemas. Y hubo un pequeño movimiento que surge en la India, centralizado en Krishna, llamado la personalidad de Dios. Y se trae acá. Y cuando Krishna nació, según esa leyenda, bueno, no una leyenda, según ese soberano embuste, cuando Krishna nació, hubieron señales y se había avisado, y todo eso son patrañas, hermanos. No hay evidencia histórica de ninguna clase. De ninguna clase. Es parte integral de los 600 millones de dioses que tiene el hinduismo. No garantiza nada. No es nada. Pero cuando hablamos de Jesús, Dios es el que establece las pautas. Y sus nombres nos dice que es admirable consejero. Y es interesante porque Reina Valera separa los dos nombres, y no está mal que los separe, pero regularmente se leen juntos, admirable consejero. Literalmente, hermanos, literalmente, ¿saben lo que significa eso? Consejero de maravillas, consejero de lo sobrenatural. Es lo que había prometido Dios a través de Isaías. A través de Isaías, lo que iba a ocurrir en la Sión bíblica. Que los consejeros iban a ser consejeros maravillosos. Y cuando el Mesías irrumpiera en la historia humana, sus consejos iban a ser sobrenaturales, iban a ser maravillosos. Y esto es muy importante porque esto está unido a la deidad de Dios. No eran consejos para usted analizarlos. No eran consejos para pesarlos. No era nada de eso, hermano. Cuando hablamos del Mesías como el admirable consejero, es aquel que da todos los consejos maravillosos. Es el hombre de Dios, es el Dios hombre, es aquel que viene de lo sobrenatural para garantizar el reino de Dios. Es aquel que nunca fue tomado en ninguna palabra, dicen los evangelios. Que nadie lo podía redarguir de pecado. Pero añade que era Dios fuerte. Es interesante porque ese título de Dios fuerte, Isaías se lo aplica a Jehová en el capítulo 10, versículo 21. Mire cómo dice. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, y la destrucción acordada rebosará justicia. Ese Dios fuerte, la imagen de Isaías, es que el Mesías no solamente viene para garantizar el pacto de Dios, sino que es el Mesías guerrero. Cuando habla ahí de fortaleza, habla del Mesías guerrero, del Dios guerrero. Del Dios que no se rinde. Padre eterno, no siempre a los reyes se le llamaba padre, muy raras veces. A Jesús le llaman padre.
Y está relacionado porque Jesús iba a estar con los indefensos, con los pobres. No es el guerrero, el Mesías que busca los favores de los políticos, de los poderosos. No es ese buscón, ¿oyó? Es el Padre que está con los indefensos, con los pobres, pero también es aquel que disciplina a su pueblo, que se compadece de él, que lo ama profundamente, por eso es Padre. Pero es importante, el modificador es eterno. No iba a ser un padre para varios momentos. No iba a ser un padre que se cansaba. No iba a ser un padre que iba a desaparecer. No iba a ser un rey que iba a heredar el trono de David e iba a morir y nunca íbamos a saber de él. No, es el Padre eterno que siempre estará presente con su pueblo. Siempre unido a su pueblo. Príncipe de paz. El que está atento pensará, caramba, pastor, pero primero me lo describe como guerrero y ahora como príncipe de paz. Yo voy a decirle algo a ustedes, porque lo oímos mucho a cada rato por ahí y no es un pensamiento bíblico, ¿yo? Escuche bien, es una trampa de los pacifistas, por cierto. Escuche bien, hermano. Hay muchos pecadores, un gran número de pecadores, que no entienden muchas cosas si no es por la violencia. Eso tiene que estar muy claro. Hace poco, alguien que dice que es pastor recibió a unos asaltantes en su casa a tiro. Y yo quería leer las opiniones de estos santos pacifistas que hay en Puerto Rico. Uno de ellos, que lo conozco personalmente, amigo de Diana, decía que los pastores no deben estar armados, que él una vez lo iban a asaltar y él dialogando con el ladrón, todo salió muy bien. Y yo no podía creer lo que estaba leyendo. Porque tenemos que confiar en Dios, decía, y tener nuestra fe en Dios. Y yo me imagino que ese pastor todas las noches, a ese que confía en Dios, cuando se va a dormir, cierra la puerta de su casa y pone una cadena. Creo yo, ¿verdad? Y estoy seguro que cuando va a un mall, cierra su carro con alarma. Y si es posible lo estaciona cerca de aquellos que vigilan en los moles. Pero no confía en Dios. Me imagino que su computadora personal, lo que ustedes llaman laptop, no la deje en el carro, confiando que Dios se la cuide. Y poco a poco oímos esas hipocresías. Dígame, hermano. Piense, hermano, piense.
Mire qué sencillo es esto. ¿Usted cree, hermano, que Hitler hubiera oído razones? ¿Usted cree que el imperio japonés hubiera oído razones? ¿Cuántas conversaciones de paz han habido entre los palestinos y los judíos? ¿Cuántas, hermanos? ¿Somos tan ingenuos todavía que creemos que los delincuentes, los asesinos, razonan? ¿Todavía no entendemos que la Biblia establece que contra los malos muchas veces hay que usar la violencia? Que por eso Dios ha puesto el Estado. Cuando la Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz, es el único con autoridad en sus hombros, hermano. Como dicen los versículos, en sus hombros, la autoridad de Dios, los galones de Dios, para establecer la paz verdadera. La paz verdadera. ¿Sabe lo que es la paz verdadera, hermano? ¿Usted sabe lo que es la paz verdadera? Ninguno de nosotros tiene la paz verdadera todavía. Usted posiblemente está retirado, está tranquilo, pero siempre van a haber cosas en su vida que lo van a angustiar, que lo van a poner a cavilar. Y eso le quita la paz, porque está en un mundo de pecado. Cuando asesinaron a esta joven en Bayamón, vendedora de seguros, ¿usted no cree que yo pensé inmediatamente en mi hija? La paz verdadera es aquella que viene al hombre y todas sus inquietudes, todos sus problemas desaparecen para siempre. Y usted dirá, pastor, ¿cuándo ocurre eso? Nosotros tenemos una muestra ya. Por eso habla del príncipe de paz, porque viene en dos áreas su paz. Número uno, la paz espiritual. Es importante, escuche bien, que usted entienda que la salvación que nos da el Mesías, ese judío de hace 2000 años, es nuestra paz espiritual. Y como Él es el garantizador de Dios, no depende de sus obras. No depende de lo que usted haga. No depende de cuánto usted me ora en la semana. Así es esto. No depende de cuánto usted lea la Biblia en la semana. Depende exclusivamente del Mesías de Dios. Y cuando el Mesías de Dios llega a tu vida, tú tienes la paz espiritual que el mundo no te puede dar, que el mundo no te puede quitar. Por eso algunos me preguntan, escuche bien, algunos me preguntan, pero pastor, hay gente que vive, cristianos, desesperados por su salvación. Mi madre, mire qué interesante, mi madre, cuando moría de cáncer, yo hablaba con ella en la cama, ella me decía, Charlie, pero mi salvación,
Y yo decía, mamá, mami, ¿tú crees en Cristo? Tú eres salva. Pero ¿cuál era el problema de ella? Vamos a hablar claro. ¿Cuál era el problema de ella? Su extracción religiosa. Venía del metodismo arminiano y se había relacionado con el pentecostalismo. Esa mezcla es terrible, hermano. Y se enfocaba en sus obras y en lo que no había hecho y lo que debía hacer, y no miraba el Gólgota y se miraba a ella. Y su paz espiritual se turbaba. Pero Cristo vino a ser el príncipe de paz. Por eso, en el momento que nosotros perdemos nuestra mirada del Gólgota, escuche bien, del Gólgota, y la ponemos en nosotros, usted dejó de ver al príncipe de paz. Y basó su paz en sus enclenques obras. Pero cuando usted está seguro que Dios ha pagado su deuda, la paz llega a su vida. Y es una muestra de lo que le espera. Pero también, cuando hablamos de príncipe de paz, hablamos desde el punto de vista terrenal. Un día, Jesucristo volverá al planeta Tierra. Y si usted cree que va a venir como una parranda, está equivocado. ¿Oyó? Jesucristo, el Hijo de Dios, viene con el ejército de santos y de ángeles a juzgar a este mundo. Hacer guerra con el impío y derrotarlo. Porque Apocalipsis dice que rodearán la ciudad de Dios, el campamento de los santos, que es la iglesia, y Él vendrá a derrotar a los impíos, enemigos de la iglesia. Dice que bajará del cielo, oiga, y en su muslo estará escrito el Verbo de Dios, el Cordero de Dios. Vendrá como general a establecer sus pautas y hacer guerra con los impíos y establecer la paz. Sus ojos como espada de dos filos. Y el profeta dice que pisará el lagar de Dios y la sangre de sus enemigos salpicará sus vestidos. Así que, cuando hablamos de príncipes de paz, tenemos que verlos en la dimensión que Dios lo establece. En la dimensión que Dios lo comunica. Ahora, el versículo 7 nos dice, lo dilatado de su imperio, y oiga, nuevamente utiliza la palabra gobierno, misra, lo dilatado de su gobierno. La imagen de Isaías es que él va a ir ganando terreno poco a poco. Y yo no sé si eso despierta a usted la curiosidad de las parábolas del reino. Cristo lo dijo, con una semilla de mostaza será el reino de Dios. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque Dios es el único que puede garantizar la paz verdadera. Sobre el trono de David
y sobre su reino, porque Él es el heredero al trono de David, el único legítimo, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, dice. Él es el que dispone todas las cosas, el que juzga todas las cosas. Pero es interesante, porque Cristo habló de una parábola de un juez malo. Dice que una mujer iba donde ese juez malo y le pedía justicia. Era un juez que dice la Biblia que no temía ni a Dios ni a los hombres. Y esa mujer seguía importunándole, esa es la palabra de Cristo. Y hasta que un día el juez dijo, debo hacerle justicia a esta mujer porque me tiene harto. Y antes que yo pierda el control, y le hizo justicia. Y Cristo añade, si un juez malo hace justicia, imagínese un Dios bueno. Ese que hará justicia, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Porque cuando usted emite justicia correcta, esa justicia sella toda discusión. Ahora el profeta termina este versículo o este pasaje diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y siempre oímos eso, el celo del Señor. Y eso está claro en los 10 mandamientos, el celo de Dios. El celo de Dios es aquello que garantiza la santidad de Dios. Si Dios no fuera un Dios celoso, sino un Dios humano, que un día se levanta de un lado de la cama, como usted y como yo, y el otro día se levanta por el otro lado, como usted y como yo, nada podía garantizar. Usted tenía que estar todos los días, ¿cómo estará Dios hoy conmigo? Y algunos viven así, algunos cristianos viven así. ¿Cómo estará Dios hoy conmigo? ¿Se habrá levantado bien? Pero cuando la Biblia habla del celo de Dios, a través del Mesías, ahí está, hermano, el sello de lo que estamos hablando. Dios es el garantizador por medio del Mesías de todas estas cosas, de todo esto, hermano. El celo de Dios nunca, hermano, será frustrado. Y así como decía Elías, el celo de Dios me consume. Un hombre, Elías, el celo de Dios me consume, decía Elías. ¿Cuánto más cuando el celo de Dios lo garantiza su Mesías? Cuando el celo de Dios lo establece Dios mismo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Oh Señor, que sea viva y eficaz en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. Se puede presentar, o como decimos acá, es presentable en sociedad porque es el garantizador de Dios, que es el título de mi sermón, el garantizador de Dios. El Dios del pacto es aquel que establece unas garantías las cuales nunca serán
violentadas. Porque esas garantías no dependen de las decisiones humanas o de las emociones humanas o de las percepciones humanas o los corajes humanos o los deseos humanos, sino dependen del plan inviolable del Dios verdadero. Y yo quiero que me acompañen de nuevo a la lectura de la paraliturgia, Isaías 9, versículos del 6 al 7. Dice así la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oramos. Buen Dios, tú que eres pura misericordia por lo ocurrido en el Gólgota, tú que has hecho pacto eterno con tu pueblo, perdona mis pecados, y en esta hora te pido que me escondas bajo la sombra de la cruz para proclamar a este pueblo tu palabra. Oh Señor, si es tu voluntad, que tu Espíritu Santo regenere y haga llamado irresistible a los tuyos en esta hora, de aquellos que no te conocen. Que tu Señor renueve las fuerzas de los tuyos, que reflexionen en la importancia de servirte. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Es en esa línea que ninguna religión humana puede garantizar nada. Ningún esfuerzo humano puede firmar ningún papel. Ninguna aspiración humana puede garantizar el éxito. En ese sentido, las religiones humanas, en ese sentido, las filosofías huecas, lo que hacen es confundir al hombre y alejarlos de Dios. En esa confusión vivió por mucho tiempo Israel y oía a sus falsos profetas, a sus falsos maestros, vivía en una comodidad religiosa falsa, dividido su reino, olvidándose de Dios, olvidándose de sus preceptos, gobernados por niños y mujeres, como dicen los profetas. Y en medio de todo eso, Dios le dice a los profetas, Dios le dice a Israel por los profetas que hay un remanente fiel a Dios. Como todos están viendo, estamos todos aquí. No se acabó el mundo el viernes. Porque lamentablemente, para todos aquellos que interpretaban en esa forma lo que interpretan otros de los jeroglíficos mayas, porque también dependemos de ellos,
hay un problema siempre con esos proclamaciones del fin del mundo o de la llegada de algunos mesías, y es que no pueden garantizar nada, no pueden en cierta medida establecer pautas concretas que lo que se anuncia va a ocurrir. Pero a diferencia de todo lo que vemos alrededor de nosotros, todo ese grupo de mentiras, el Mesías de Dios, del que anunciamos y que celebraremos nuevamente su nacimiento el próximo martes,